Hola, ¿cómo nos va? Nos volvemos a reencontrar, como lo hacemos semanalmente con estos ciclos de las clases de jardín. Y bueno, esta primavera y viene muy florida, entonces, bueno, empezamos a trabajar en el jardín y vamos preparando en estos días las plantas para tener una buena floración. Recuerden siempre que la floración de las plantas está muy determinada por la cantidad de nutrientes que hay en el suelo y la calidad de los nutrientes que hay en el suelo. Entonces siempre vamos a tener buenas flores si tenemos buena cantidad de nutrientes, y fundamentalmente entre los nutrientes poco nitrógeno y mucho fósforo y potasio, que son los que incentivan la formación y el colorido de las flores. Hoy nos toca hablar de un grupo de plantas que hoy me peleo con todos, ¿no? Grimaldi, ¿qué me dijiste? Que, profe, no. Un grupo de plantas que le llamamos habitualmente jazmines y no son jazmines. Hoy vamos a descubrir en este primer bloque cuáles son las que no son jazmines, y en el segundo bloque vamos a ver cuáles son los verdaderos jazmines y las utilidades que tienen en la industria farmacéutica y en las industrias comerciales. Popularmente conocemos muchas plantitas como jazmín paraguayo, jazmín brasilero, jazmín del Cabo, que no son jazmines. ¿A qué me refiero que no son jazmines? Las plantas tienen habitualmente dos nombres. Uno, los nombres populares, que son los populismos, los que les puso la gente, los que les puso la historia, porque es como le llaman en la zona. Y la otra es la que le puso la ciencia. El nombre que le puso la ciencia es el valedero, porque hay plantas que en un lugar del mundo les decimos jazmines, y en otros lugares les dicen gardenias, y en otros lugares le dicen fortunianas, y en otros lugares. Entonces, no hay certeza del verdadero nombre, porque de acuerdo a la región del país, inclusive del país, pasa con los hibiscus, que es el nombre verdadero, que todo el mundo los conoce como rosas chinas, y algunos lo conocen como juveniles, y otros lo conocen como flor de primavera. Entonces hay una alta variabilidad de acuerdo a las regiones del país o de acuerdo a las regiones del planeta que nos encontremos. Entonces, lo que da certeza es el nombre científico. El nombre científico es el nombre que le ha dado la ciencia, y en cualquier lugar del mundo yo digo Gardenia augusta y es el que llamamos jazmín del Cabo. En Rusia digo Gardenia augusta y me dan esa planta. ¿Por qué? Porque el nombre está puesto con una terminación en latín, y en cualquier lugar del mundo debe sonar igual. En Alemania se llama Gardenia augusta, en Italia Gardenia augusta, y en Chile Gardenia augusta. Entonces eso da certeza de que estamos en presencia de esa planta. Fundamentalmente esto se hizo por las propiedades medicinales de las plantas. Porque alguna planta que, por ejemplo, el laurel de flor, la gente que no es un laurel, entonces la gente cree que es un laurel, lo consume y es una planta tóxica. Entonces, siempre yendo al nombre científico, vamos a saber el verdadero nombre de esa planta. Esto es hilar finito. Pero bueno, ya que estamos haciendo estos cursos y estas charlas, vamos a aprovechar y vamos a hilar finito. Vamos a tratar de que la gente que hace estos talleres de jardinería vaya aprendiendo cada vez más y vaya formándose cada vez más. ¿Cómo se hace para tener la certeza del nombre? Bueno, la Comunidad Botánica Internacional ha generado hace muchísimos años, a partir del Linneo, por allá del año 1600, 1700, las categorías taxonómicas, que son las categorías que se han ido categorizando las plantas. La primera categoría es el reino animal, reino vegetal. El reino vegetal, de ahí va bajando hasta que llegamos a lo que sería un orden. Un orden es un grupo de plantas que tienen características comunes en las flores, en los frutos, en las hojas, y los órdenes son inmensamente grandes. Dentro de un orden puede haber
miles de familias, cientos de familias, hay órdenes monotípicos que tienen una sola familia, ¿no? Pero habitualmente dentro del orden existen muchas familias. Bueno, en el caso de los jazminos, por ejemplo, el orden es Lamiales, que es el orden que las aglutina a todo este tipo de plantas. Por debajo de ese orden existe la familia Oleaceae, y por debajo de la familia Oleaceae, por el nombre mismo se lo está diciendo, dentro de la misma familia Oleaceae están los óleos texanos, los oleofragas, los olivos, pero no estamos, las gardeñas no están dentro de los jazmines, perdón, no están dentro de los olivos. Dentro de la familia Oleaceae se divide esa familia en subfamilias o en tribus, que son grupos de plantas con características determinadas. Y dentro de la tribu Jazmineae, que es la tribu que aglutina a todos los jazmines, existen distintos géneros, que son grupos de plantas con características comunes, fundamentalmente en las flores, en los frutos, en los perfumes, son varias características que hacen que estén dentro de esa tribu. Inferior a la tribu está lo que se denomina el género. Y el género es Jazminum, lo que quiere decir que es un jazmín. Así los catalogó la ciencia. Jazminum es el género que vendría a ser el apellido de la planta. Y dentro de los Jazminum podemos tener hasta 200 especies dentro del género Jazminum. O sea, hay 200 jazmines reales. Y dentro de ese género Jazminus, una de las especies puede ser el Azoricum, otra que es el jazmín azórico, otra de las especies puede ser el Diamela, otra de las especies puede ser, pero el nombre científico de la planta empieza con Jazminum. Si es Jazminum, pertenece al género jazmín, y puede haber 200 plantas dentro del género Jazminum. Les voy a mostrar una fotografía y ustedes dirán, yo tengo ese jazmín. Esto no es un jazmín. Esto pertenece al género de las gardenias. Está clasificado dentro de otro orden ya ni siquiera está en el orden Lamiales, está en el orden Rubiales. Familia Rubiácea, subfamilia Ixorideae, o sea, es más pariente de las íxoras que otras plantas. La tribu Gardeniae y el género es Gardenia. O sea, el apellido de esta planta no es jazmín, el apellido de esta planta es gardenia. Y dentro de las gardenias podemos decir que puede haber gardenias thunbergias, gardenia augusta, gardenia fortuniana, gardenia radicans, que son las distintas hermanas de estas gardenias, que no son jazmines. Se le llama jazmín del Cabo por un populismo, porque el que lo trajo del Cabo de Buena Esperanza fue Marco Polo, y él fue el que lo introdujo en Europa. Y como no estaba en ese entonces la clasificación botánica, se lo llamó popularmente jazmín, porque el perfume era similar al jazmín azórico, que sí es un jazmín azoricum, ese es el nombre científico, pero como no estaba la clasificación en aquel entonces, sí lo incluyo dentro de lo que se llama popularmente jazmín. Pero aprendan los que lo tienen, y aquí es donde me voy a pelear con medio mundo. Dice, pero Grimaldi me está diciendo que lo que yo tengo no es un jazmín, y en el vivero me lo vendieron como jazmín. Sí, los viveristas le dicen jazmín, pero es una gardenia. El nombre científico, síganle diciendo jazmín, que es un populismo, pero el nombre científico es gardenia. Y podría ser gardenia grandiflora,
o gardenia augusta, hay dentro del género gardenia, hay distintas especies. Entonces ténganlo en cuenta que ustedes lo que tienen es una gardenia y no un jazmín, si tienen este que se le llama popularmente el jazmín del Cabo. Si ustedes en Rusia piden un jazmín, le van a dar otra planta. O en Alemania piden un jazmín, o el té de jazmín, la gente hace té con esto, y esto de acá no se hace el té. Por si sienten el ruido, estoy tomando mates. El té de jazmines, la gente cree que se hace con los pétalos de gardenia. Ya en la clase siguiente les voy a estar mostrando cuál es la planta que se utiliza para hacer el verdadero té de jazmines. Pero que les quede claro y no se enojen conmigo, pero lo que ustedes tienen no es un jazmín del Cabo. O sea, popularmente le pueden decir jazmín del Cabo, pero como el helechito de arroz, que no es helecho, o el helecho de espárrago, que no es helecho tampoco. Pero está bueno que si estamos haciendo estos cursos, pero ¿de qué nos interesa esto? ¿Por qué es tan importante esto? Uno, por las propiedades medicinales que tienen las plantas, que si ustedes van a encontrar un té de jazmines o van a encontrar una receta que con las hojas de jazmín se hace tal medicamento o con las hojas de gardenia se hace otro, bueno, por ejemplo, las hojas de gardenia, que son estas que le llaman jazmín del Cabo, se utilizan como febrífugo para bajar la fiebre. Entonces, si ustedes les dicen que las hojas de jazmín se hace, no, las hojas de gardenia se utilizan para bajar la fiebre. Porque si ustedes utilizan la hoja verdadera de un jazmín azoricum, o un jazmín mesní, o un jazmín verdadero, no les va a bajar la fiebre. Entonces es muy importante que a medida que vayamos avanzando en estos cursos, vayamos trabajando el idioma real de las plantas, que por ahí lo hemos venido utilizando mal y hay cosas que nos cuesta porque mi viejo no se equivocaba y mi viejo decía que era jazmín del Cabo y el abuelo decía, y sí, se equivocaron los viejos. Se equivocaron, nos transfirieron muchas cosas lindas, pero otras se equivocaron. El tema está en que empecemos nosotros a pasarles a nuestros hijos la información, a nuestros nietos, la información correcta para poder actuar. Van a encontrar muchísima bibliografía que habla desde los injertos de las gardenias augustas, por ejemplo, que tiene que estar injertada sobre gardenia thunbergia, y dice, no es mi planta porque yo tengo un jazmín. No, no es un jazmín, es una gardenia, y esta debe ser injertada sobre otro pie de gardenia, que es la gardenia thunbergia, para no tener carencias nutricionales de hierro. Pero, bueno, en realidad otro día vamos a ver la clase completa de las gardenias para que aprendamos a mencionarlas correctamente y para que aprendamos a manejarlas. Desde ya les digo que es una planta difícil para el centro del país porque en Ciudad del Cabo, que es de donde proviene, el nombre proviene de Alexander Garden. Alexander Garden era un monje inglés que fue quien la catalogó. Entonces, en función de hacerle esta catalogación, que todo el mundo popularmente le decía jazmín, y don Alexander Garden descubrió que no era un jazmín y la catalogó dentro. Entonces, en homenaje a don Alexander, Alexander Garden, se le puso el apellido, vendría a ser, que es el género Gardenia. Y dentro del género Gardenia hay muchísimas especies y variedades, ¿no? Habitualmente, cuando yo digo género Gardenia, es el apellido, vendría a ser. Dentro del género Gardenia puede ser Gardenia fortuniana, Gardenia ricasoliana, Gardenia radicans, Gardenia, que son las especies. El segundo nombre es la especie. Y si hubiera un tercer nombre, es la variedad. Los varietales se caracterizan por tener el tercer epíteto, que es el que caracteriza esa variedad. Pero bueno, ya está. Ya gardenias vamos a ver en otro momento.
acuérdense que ustedes no tienen un jazmín del Cabo, tienen una gardenia, gardenia, puede ser gardenia grandiflora, gardenia fortuniana si tiene flores, hojas muy grandes, o si no, la más común de todas es la gardenia augusta, que es la que habitualmente se le dice jazmín del Cabo. Disfruten de su gardenia augusta, que va a florecer ahora en noviembre. Si el suelo ha estado bien, necesitan suelos ácidos. Y siempre que compren una gardenia augusta, paguen el doble o el triple, pero compren una planta injertada y nunca más van a tener hojas amarillas. Siempre las hojas amarillas se dan porque la planta está en un pH desfavorable y al estar injertada, la planta injertada cambia el pH del suelo. Bueno, vamos a otra planta que le llamamos jazmín, que se le llama jazmín paraguayo, ¿no? Jazmín paraguayo no es un jazmín, no es un jazmín, es una planta nativa del noreste argentino, del sur de Brasil, del Paraguay, del norte de Uruguay, Corrientes y Misiones. Nace solo, y esta pertenece al género Brunfelsia. El verdadero nombre es Brunfelsia australis, un nombre bastante feo porque yo no le pondría un hijo Brunfelsia de ninguna forma, pero bueno, al ser un nombre que se las catalogó dentro del género Brunfelsia, la catalogaron de esa forma y le quedó a la planta. Pero como se lo conseguía en el Paraguay y se lo conseguía mucho en Corrientes, Misiones, se le empezó a llamar popularmente jazmín paraguayo. Pero no pertenece al género Jasminum, pertenece al género Brunfelsia. Es una planta nativa con muy bajo impacto ambiental, no genera problemas ambientales la Brunfelsia. Crece un diámetro de 3 metros, 3,50 metros en el lapso de los 10 años. Mientras es pequeña se la puede mantener a poda a 1,50 metros, 1,20 metros de altura, siempre podándola. Y produce, la gente cree que produce 2 flores distintas. Y en realidad produce una sola flor, pero es una planta tremendamente inteligente. ¿Por qué se la considera una planta inteligente? Porque cambia el colorido de la flor. Y todo ese cambio de colorido, de que la flor sale a la mañana azul y a la tarde o al otro día ya está blanca, forma parte de la inteligencia de la planta y forma parte de una estructura de evolución que hace que esta planta a la mañana, cuando abren las flores azules, ¿por qué abren azules? Porque el azul es el color que mejor ven las abejas y su polinizador es la abeja. Entonces llama a las abejas a que traigan polen de otra planta o de otra Brunfelsia y se lleven el polen que hay al fondo de esta flor. ¿Por qué? Porque no acepta su propio polen. El polen de la Brunfelsia no acepta su propio polen para fecundar la flor. Necesita polen de otra planta de la misma especie. Y esto lo que hace es reforzar y evitar la autogamia, refuerza la genética de la planta para que sus hijos salgan más fuertes y que no se marquen los rasgos. Fíjense, las sociedades muy cerradas, como han sido los vascos, o como tengo mucha sangre vasca, o como son los bolivianos que han estado en la altura, en la puna, tienen una característica genética definida. Los bolivianos son bajos por la altura, las piernas morenos de piel y con las piernas quizás un poquito chuecas, y eso es una característica genética de una raza que se ha cruzado por haber estado tanto tiempo en la altura, se han cruzado entre sí
y no se han mezclado con otras especies, entonces se van exacerbando las particularidades de la raza, y así como se exacerban las cosas buenas, se van exacerbando las cosas malas. Caso de los vascos, por ejemplo, que fueron muy cerrados desde la antigüedad, se cruzaron siempre, no había mejor cosa para un vasco que su hija se casara con otro vasco. Entonces son sociedades cerradas, y todos los que tenemos sangre vasca tenemos empeine alto, por ejemplo, y tendencia al pie curvo abajo, y eso es característica de la raza vasca, que fueron desarrollándose en zonas montañosas, que era de donde provenían los vascos de cercanías a los Alpes, y de la zona de mar, de toda la costa de San Sebastián y toda esa zona, que al irse cruzando se exacerbó un defecto, y todos los vascos tenemos empeine alto y problema de demasiado arco en el pie. Y eso lo sé porque tengo sangre vasca, el 80% de mi sangre es vasca, y a pesar de tener el apellido Grimoldi italiano, pero los Grimoldi venían cruzados con los Jaure y de la parte de Mamara, Quistainia, Baró y Turbe, que eran todos vascos. Y se han exacerbado los defectos. O sea, todos los vascos tienen la nariz bien distinta a la nariz romana, inclusive. Una nariz de los vascos es bien clásica. Y bueno, con las plantas pasa lo mismo. Miren para el lado que me fui. Con las plantas no, pero lo van a aprender. Con las plantas pasa lo mismo. Las plantas no aceptan su propio polen, porque si no, incentivaría que sus propios defectos se exacerben y no se mejoraría la genética. Entonces la planta, esta planta que le llamamos jazmín paraguayo, que no es un jazmín, que ya les dije recién que no es un jazmín, necesita el polen de otra planta, de otra distancia. Entonces, ¿cómo hace? ¿Para qué? Para llamar la atención de esa abeja. Le llama la atención haciendo flores azules. Atrae la abeja, esa abeja trae polen de otras plantas y viene a buscar más polen acá. En realidad la abeja no sabe que va a dejar algo, y deja algo de polen en el pistilo y se lleva el polen. Cuando el polen de otra planta tocó el pistilo, la planta identifica, por eso les digo yo que la brunfelsia tiene un nombre feo, pero es muy inteligente. La planta descubre que en la punta del pistilo existe el polen de otra planta de la misma familia, del mismo género, que es una brunfelsia y la misma especie, y le permite a ese grano de polen ingresar para que fecunde el ovario. Si hubiera un grano de polen de la misma planta, no le permite ingresar, porque lo identifica. Identifica cuando el polen es extraño. Una vez que ingresa, produce la fecundación del óvulo, y una vez que se fecundó el óvulo, ese óvulo libera una hormona que hace que esa flor que era azul se ponga blanca. Entonces, cuando ustedes vean en la brunfelsia flores azules, son flores que no han sido fecundadas, y las flores blancas sí ya han sido fecundadas. Este es un mensaje para que las abejas se den cuenta y no visiten las flores blancas, porque ya están fecundadas y ya se les extrajo el polen. Y la abeja que no ve bien el blanco ni las ve solamente las azules y visita todas las azules. Bueno, una anécdota al margen yo quería decirles que esto no era un jazmín, como se le dice, jazmín paraguayo, que es una brunfelsia, pero me fui un poquito de tema, pero está lindo que vayan sabiendo estas cosas. Recomendaciones para plantar una brunfelsia. Acuérdense, es de Corrientes, Misiones, sur de Paraguay, sur del Brasil. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Climas cálidos, no hay heladas muy intensas. Entonces, cuídenla de las heladas intensas, porque se puede llegar a quemar. Pero sigo tomando mates. Pero recuerden que
soporta el frío hasta 6, 7 bajo cero, pero ya más de eso no, hay que taparla en invierno. Y un detalle muy importante para que vuelva a florecer linda todos los años, esos hace frutitos en cuyo interior hay semillas, y de esas semillas pueden salir algunas brunfelsias nuevas, ¿no? Pero déjenle solamente las que quieren sacar semilla, el resto córtenselo, porque si ustedes no se lo cortan, esta semilla libera una hormona, así como liberó una hormona que hace que la flor se ponga blanca, libera una hormona para que esa planta florezca menos el año siguiente, porque lo único que tiene que gastar energía esa planta es alimentar a sus hijos. No tiene que hacer flores nuevas. Entonces florece mucho menos al próximo año. Nosotros cortando las flores, los frutos, que son los que liberan esta hormona que inhibe la floración, tenemos todos los años una excelente floración. Siempre saquenle los frutos, siempre saquenle los frutos, a no ser que quieran aprovechar algunos frutos para sacar semilla. Y bueno, pero dejen solamente una ramita con frutos, el resto elimínenlo. Bueno, vamos a otra que le llaman jazmín, ¿no? Jazmín brasilero, es las durantas. Las durantas también son nativas del norte argentino y nativas del sur del Brasil. Y tenemos dos variedades de duranta, una duranta repens que es bajita y una duranta erecta que es la alta. La duranta erecta le llaman jazmín brasilero porque hace estas flores azules que no tienen absolutamente nada que ver con un jazmín. Esta planta pertenece al género duranta, la especie erecta. Y después hay otras plantas dentro del mismo género duranta que son rapens, que son las rastreras, y hay muchas más, ¿no? Pero tengan en cuenta que esto es una duranta, no es un jazmín. Una duranta porque su género es duranta, no pertenece al género jazmín. Y acá se arma otro lío lindo, porque dicen, no, si este es el jazmín arroz, este es el jazmín que tenía mi abuela en su casa, es el jazmín de leche. No, no es un jazmín, es un Tracheospermum jasminoide, pertenece al género Tracheospermum, que no es los jazmines. El olor es bastante similar, una planta muy linda, yo tengo muchas, las quiero mucho, pero no son jazmines. Popularmente se les llama jazmín de leche, se les llama jazmín de arroz o se les llama jazmín de primavera. Bueno, esto pertenece a las apocynáceas, es otra familia que no tiene absolutamente nada que ver con la jazminácea ni nada por el estilo. Es un Tracheospermum. Ténganlo en cuenta, no hace falta que se peleen con la planta, sigue siendo una planta muy linda, con 2 floraciones al año si la manejan bien, una planta sanísima, porque en los primeros estadios puede atacarle un poco la hormiga. Pero cuando la planta ya es grande y está en verano arriba, tiene un látex en sus hojas que le empasta la hoja a la hormiga, la boca a la hormiga, y a las langostas ni hablemos. Entonces, cuando los insectos van a morder la hoja, se les pegotea en esta leche, por eso se le llama jazmín de leche. Es una savia densa, pegajosa, que le genera un problema bucal a los insectos y se van a comer otra planta que no tiene problema. Entonces es muy sana para los insectos, muy sana para las hormigas y para los hongos en general. Florece, si la sabemos manejar, hace 2 floraciones al año. Hace una floración que empieza ahora hasta finales de diciembre, y una vez que termina esa floración hay que podarle las ramas y podarle las puntitas solamente, para que, lo que le decía recién, si no queda alguna semillita, que no es una semilla real, porque son unas semillas medias que no tienden a nacer después, pero estas semillitas liberan una hormona que inhibe que vuelva a florecer nuevamente. Entonces, sacando a finales de diciembre las flores los restos de las flores de esta planta, vuelve a florecer marzo, abril y mayo. Pero no es un jazmín,
es un traqueospermum. Bueno, espero que les haya servido, espero que no se hayan peleado con todos sus hermanos, amigos y parientes que les dicen jazmines, y cuando ustedes le digan que no es un jazmín, decir, ¿dónde sacaste eso? Si papá le decía jazmín, y en casa le decíamos siempre jazmín del cabo, o jazmín alambre, o jazmín de arroz. Explíquenle que son convenciones que se han hecho desde las sociedades de populismo y se han multiplicado como se han multiplicado mal en realidad. Se debiera tratar por el nombre científico, que es el que da certeza. Bueno, en la próxima clase se nos acabó el tiempo, en la próxima clase vamos a iniciar viendo uno por uno todo lo que sea del género Jazminum, de los jazmines enredaderas, que son los verdaderos jazmines, que les va a interesar mucho, y ahí sí va a decir, yo lo tenía, lo tenía mamá, que pertenecen al género Jazminum y con todas sus propiedades medicinales y propiedades que puede llegar a tener la planta en general. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar.